Hola mundo. Hoy recibo a Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends, para iniciar este programa. ¿Cómo estás, profesor? Muy bien, gracias, Carla. Yo quisiera empezar por allí, por el final, porque tú dices que tanto el embajador de Estados Unidos en Venezuela como el representante de la Casa Blanca para el Consejo de Seguridad Nacional y otras autoridades vinculadas a esta visita a Miraflores podrían estar, si se intenta de nuevo otro diálogo o se da beneficios a Maduro sin nada a cambio, postergando su salida del poder. Ellos estarían contribuyendo a eso. ¿Por qué llegas a esa conclusión? Bueno, porque cuando lo veo históricamente, como lo señalaste, veo que los componentes que a Maduro le ha permitido sostenerse en el poder, siempre hay un elemento de negociación, un factor, podamos llamarlo, contrario a él, puede ser opositor o externo, y un facilitador internacional. Entonces, esos tres elementos, hasta ahora, en los 10 años del régimen de Maduro, o 9 años, le ha permitido sobrellevar cada uno de los momentos en los que siempre ha tenido una cierta dificultad para sostenerse en el poder. ¿Qué ocurre? Veamos el último, este que tú estás señalando. En este momento Maduro tiene mucha dificultad en términos de cash, en términos de dinero en efectivo, porque a Putin, su amigo supuestamente, no le congeló la cuenta, no le permite sacar los fondos que tiene todo el régimen de Maduro y las empresas como PDVSA, Minerven, en los bancos rusos. ¿Por qué? Porque Putin fue sancionado por Occidente a las reservas internacionales y le congelaron, a él sí le congelaron, 300.000 millones de dólares de los 600.000 que tenía en reserva. Le congelaron la mitad. Entonces, ¿qué hizo Putin para proteger su moneda? Dijo, bueno, los fondos que están aquí en los bancos rusos con moneda dura, que en este caso Venezuela son euros, ¿verdad? Básicamente lo que tienen esas cuentas, él dijo, tampoco pueden ser movidas para poder proteger su moneda, el rublo. Uh -huh. Entonces Maduro se encuentra en este momento con una situación que dice, ok, no puedo traerme los fondos que tengo en Rusia por esta condición, no puedo, ¿cómo hago para poder exportar el crudo? Que me entre dinero fresco para poder tener ingresos de divisas para poder mantener el aparato que lo sostiene. Porque el aparato que lo sostiene lo mantiene con eso, no lo Es decir, mantiene que con la, está atrapado desde el punto de vista financiero en este instante. en cash, en cash. Entonces, ¿qué pasa? Si en este momento viene Estados Unidos y dice, bueno, ok, vamos a permitir que las transnacionales vuelvan a Venezuela, y sobre todo Chevron, que ha estado haciendo una labor ahí de lobo importante, bajo el criterio de que pueden aumentar producción, y empieza a sacar Maduro otra vez crudo, exportar crudo a Estados Unidos y a Occidente, Maduro empieza a recibir cash. Y con eso empieza a alimentar el aparato. La lógica a ti te da que ellos deberían más bien aprovechar este momento para presionar más. La lógica que a mí me da en este momento, lo que hay que esperar y dejar que las cosas sigan funcionando, porque lo otro que uno ve en el análisis histórico es que nunca hemos llegado, que la estrategia que hemos propuesto concluya. Que en los momentos de más vulnerabilidad que ha tenido varios Maduro, porque tú dices, ha habido muchos momentos en los que podría haber sido una oportunidad sacarlo del poder. En lugar de aprovecharlo, es como que bajan los brazos y salen corriendo a intentar conversar con él. ¿Cuál es la explicación para eso? Y ahorita, ¿cuál es la narrativa? Venezuela puede ayudar a Occidente a resolver la crisis que tiene hoy de petróleo con Rusia. Entonces empiezan los factores aquí a pensar, y dice, bueno, sí es cierto, hay una oportunidad, empezamos a ver. Aquí lo estamos viendo más por factores internos dentro de Estados Unidos, que el mismo dentro de Venezuela son la Carta de los 25, por supuesto, que también fortalecen esa narrativa. Entonces empezamos a dudar de que las sanciones no funcionan. Claro que funcionan, Vamos a sino hablar, hoy.
Europa Sino no hoy, estaría no haciendo la sexta sanción sobre Rusia. ok, espera allí porque quiero que desarrollemos este tema de las sanciones porque hay mucho que decir con respecto a eso. Voy a hacer una pausa, sigue nuestra conversación con Antonio de la Cruz. Antonio de la Cruz nos acompaña en este programa como presidente de Inter-American Trends. Qué bueno que mencionaste el tema de las sanciones porque justo hoy hubo una conversación de Enrique Capriles con alguno de los firmantes de esa carta, un live tratando de explicar esta posición y lo que uno siente es que ellos, aunque dicen que lo que buscan es solo sacar o retirar o dejar sin efecto las sanciones generales al país y no las individuales, hay quienes creen que en verdad el propósito es deshacerse de todas, porque ellos creen que una sanción individual es radicalizar la posición y entonces hay que tratar bonito al régimen para tenerlo contento. Y contento es que él va a poder ir soltando algunas ventanas de oportunidad para seguir haciendo negocios, entregar empresas expropiadas. Hay como una tendencia a convencer a los propios venezolanos de que lo más conveniente en este momento es no ir contra ellos, sino estar con ellos, convivir con ellos. ¿Cómo lo ves lo de las sanciones? Precisamente, está en un momento débil y nosotros lo que estamos viendo es que es el mejor momento para convivir con él. Es lo que estoy diciendo. O sea, en el momento en que él tiene la máxima presión, nosotros se la quitamos. Entonces tú dices, ¿cómo es esto? Más bien ahorita lo que hay que sostener que no se flexibilicen las sanciones. ¿Por qué? Porque si tú no flexibilizas las sanciones, Maduro, para ver la vuelta, ¿no? Él va a llegar un momento en que al no tener cash suficiente, él va a tener que buscar una solución. Porque si lo que sí ha mostrado Maduro es que es pragmático, muy pragmático. Entonces, cuando él se vea que no tiene dinero en los bolsillos, él va a decir, bueno, tengo que negociar. Y ahí sí se va a sentar a negociar, porque si no, su cabeza está en juego, porque lo van a buscar los mismos que están a su alrededor y decirle, Maduro, o te vas o te vas, porque no va a haber posibilidad de él sostenerse en ese sentido, porque es el momento, vuelvo a decir, en que Estados Unidos debe decirle a Maduro, como no lo está invitando, y ya lo dijeron, a la cumbre de las Américas, lo consecuente con eso es decir, no hay liberación de sanciones tampoco, porque es coherente con la posición de no reconocerlo y no invitarlo a la cumbre de las Pero ya Américas. va, dime primero por qué crees que han insistido tanto en desmentir esta segunda reunión. Porque además la gente no entiende cómo The Economist es capaz de publicar una información falsa. No, 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 Carla, y el que manipuló la noticia fue Banca y Negocio, Ok. porque The Economist dice, en una publicación de Caracas Chronicle, es Caracas Chronicle quien da Ujú, ujú. esa posible Pero no señal. se supone que, bueno, sí, que un Entonces, medio no, como The yo hice, Economist. Carla, no, Carla, yo hice esa consulta Ok, aquí ok. y me dijeron, no, si Antonio, la presión que me usaron fue, se están lamiendo todavía las heridas de la primera vez que se reunieron. Mm. Les fue muy mal, acuerdo, muy Claro, la mal, administración de Joe Biden, dices de tú, por Joe haber Biden. ido a Miraflores, sí. Sí, sí, le fue muy mal. Entonces, no, me dijo, no. Y además, ya Estados Unidos consiguió mecanismos para sustituir el crudo venezolano en el mercado. Acuérdate que puso Biden 1 millón de barriles día de las reservas. O sea, ya Venezuela no es visto como esa posibilidad que se planteó en ese momento. Ahorita lo que hay expresión precisamente para felicitar es el embajador Jimmy Story ante el interinato, el mismo Juan González de alguna manera, no es la misma intención, y Chevron son los dos, tres grandes factores que están ahorita, pero no por esto, sino porque en el caso de Chevron lo ve como un negocio para ellos. Claro, pero si ya saben que les salió mal acercarse a Maduro, entonces le van a hacer las concesiones que piden Story, Juan González y Chevron. Es los factores que se están moviendo aquí, correcto, y es lo que toca mostrar que no es correcto. Por esto es muy importante cuando estamos conversando estas cosas, Ujú. porque hay que mostrar que eso no es lo correcto para poder llevar a Maduro realmente a una situación donde él por sí mismo logre buscar la salida democrática en Venezuela. No puede ser que nosotros, porque si van a México, que es lo que sugiere siempre Juan González en todas sus reuniones, y consiguen la flexibilización, ellos no van a hacer la transición democrática, aunque lo digan en el papel, ¿okay? Porque esto es hasta el 24, Ajá. que sería la elección presidencial.
supuestamente en la lógica chavista, perdón, de Maduro. Entonces, no se lograría sino hasta el 24 y falta mucho de aquí a allá. Entonces yo creo, más bien, si ve unos factores geopolíticos, se prevé que el 9, el lunes, en el acto, ¿verdad? Que es muy importante para Rusia sobre que se cumple la lucha contra el fascismo, aniversario, va a declarar la guerra a Ucrania, porque hasta ahorita es invasión. Es un ejercicio especial. Si él declara la guerra, ya le permite hacer una serie de otras, por ejemplo, aumentar el volumen de soldados, llamarlos, porque tienen que alistarse. Puede considerar objetivos de guerra todo lo que es el suministro de pertrechos a Ucrania y bombardearlo. Pero Maduro va a tener que tomar una decisión. No se declara neutral, entonces es aliado de la guerra. ¿Qué consecuencias inmediatas deberían existir? Porque si Juan González y Story y estos elementos que pretenden seguir haciendo negocios con ellos porque creen que hay un interés o una situación interna que es prioridad y que debe ser solucionada a pesar que ya exista una tiranía, a pesar que haya acusaciones contra ellos, etcétera. ¿En qué posición los coloca a ellos que han tenido estas iniciativas? Carla, primero las compañías transnacionales no pueden ir a un país que es aliado de otro, que es mi enemigo, a hacer las inversiones. Chevron no podría, no podría, eso bloquearía a Chevron. No podría. Segundo, no le puedo levantar las sanciones a un país que es enemigo de guerra, pues estoy hablando de guerra, ¿verdad? No podría. Entonces, allí es donde vemos que Maduro va a tener que decir, ok, ¿qué hago? Me quedé sin mucho cash en los bolsillos, voy a tener que negociar porque es lo único que me queda. No, ¿cuál es la razón que hay detrás de que algunos sectores de oposición ya no quieran pedirle a Maduro nada a cambio? Porque se sienten frustrados, porque creen que lo que se ha hecho hasta ahora no ha dado el resultado esperado, porque no piensan que el país vuelve a un boom petrolero y que hay que disfrutar de ese boom petrolero, que hay que repartir otra vez esa torta y que ellos no han estado en los últimos años, en los 20 años que ha habido, bueno, no los 20, pero los últimos una caída del precio del petróleo, en los últimos 4. Pero antes de eso hubo todo un boom que disfrutó otros sectores y que se quedaron afuera. Y que entonces, que es el momento de poder cohabitar con él para poder obtener esos beneficios. Entonces, no es el mejor, el beneficio sería muy puntual, porque una vez que Maduro supere esta crisis, como la ha superado en los otros casos anteriores, Maduro siempre se ha reforzado, se ha afincado y va más bien sacando gente de su camino. Si esto sucediese, es seguro Maduro sería el candidato del 24 para estar hasta el 30. Pero fíjate una cosa que también un elemento que apareció esta semana y es la posición del Comando Sur. Todo esto, si la conversación se niega a una segunda conversación y además el Comando Sur le dice que sigues siendo un narcoterrorista. Por supuesto, porque esa es tu naturaleza. Claro, pero me refiero a que quizás Estados Unidos está dejando correr para encontrar cuál es la posición de Maduro frente a esa mesa a la que no ha accedido todavía porque Jorge Rodríguez está haciendo diálogos en paralelo, pareciera no tener interés en sentarse allí de nuevo. Y si esto falla, entonces a mí me han informado que vendrían con muchas más acusaciones, indictments y persecución contra sus cómplices, por ejemplo. Bueno, y eso es lo que estamos diciendo, que hay que sostener la línea, porque si la sostienes, vas a ver todo esto reproducido, pero si de pronto se da y van a México, dicen, los venezolanos están buscando una solución por sí mismos y por lo tanto tenemos que ayudarlos y tenemos que flexibilizarle las sanciones para que pueda. Y en una condición de guerra, en la guerra también hay diálogos. Se sientan las partes a conversar. Para conseguir la paz y la solución. Ajá, entonces, ¿cómo quedaría México si él se declara a favor de la guerra de Putin? No, tendría tropiezos porque habría que recomponer, porque acuérdate que el mejor amigo de él es Rusia. En México es Rusia. Claro. Y entonces habría que introducir elementos de ver cómo se realinea esa conversación. No, cambia, recompone todo el juego. Sí. Recompone todo el juego y hay oportunidades nuevas que podemos ver. ¿Cómo cuál? De que él se quede sin recursos para poder llevarlo casi ante una condición débil, porque tú lo que estás buscando en este momento es llevarlo en una posición débil a negociar. Ok.
Y en ese momento lograr las condiciones que siempre has pedido, Mira, de que sea una profesor, elección democrática, justa, libre, ¿verdad? Y las condiciones que se den. tengo que despedirte, pero tú siempre lanzas un aspecto de la discusión que nadie ha tomado en cuenta. Es como que te adelantas a los escenarios y te lo agradezco tanto porque nos abres la mente, nos permite siempre encontrar un elemento que no había, en el que no habíamos pensado. Y yo creo que esto se trata de construirlo, la estrategia, la manera en la que vamos a seguir afrontando esto con ideas frescas, novedosas. Tenemos que ser más inteligentes que el enemigo. Y te agradezco que siempre las encuentres, porque a mí eso me renueva la fe, porque sigo pensando que tenemos oportunidades que no hemos explorado todavía. Gracias, profesor, como siempre.